abriésemos nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 12, en el verso 28. Gloria sea al Señor. En este tema, la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Y la semana pasada habíamos hablado algo muy importante concerniente a lo que es el Espíritu Santo como una experiencia. Habíamos hablado que el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, habíamos definido qué es el bautismo con el Espíritu Santo. Si recordamos, el bautismo con Espíritu Santo es la dotación, es decir, la investidura del poder para el servicio, para poder servir. También el Espíritu Santo, las Escrituras lo encontramos como otro consolador, el don de Dios, la promesa del Padre. Gloria sea al Señor. Y posteriormente estuvimos hablando de la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. La evidencia inicial es precisamente el hablar en otras lenguas, según el Espíritu da que hablase. Hablamos de que Jesús les había enseñado a sus discípulos que cuando ellos fueran bautizados con el Espíritu Santo, este testificaría de él. Hablamos también cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, se escuchó una voz del cielo, el cual decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. De ahí posteriormente estuvimos hablando de algunas otras escrituras, pero para el día de entrar en la lección de ahora, quisiéramos entrar precisamente en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 28. Amén. Y queremos leerlo cuidadosamente y detalladamente. Hermano William, si usted me hace el favor de leer Primera de Corintios 12, 28. Amén. Lo leemos con el permiso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Solo un verso, hermano? Sí, solo ese verso 28 por ahorita. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Hasta allí. Y quisiera entrar en esta parte porque en este verso podemos ver claramente lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia en una forma muy importante, donde determina que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Recuerde que son los que estableció Cristo, el cual él organizó a 12 de ellos, según el registro de Marcos 3, 13, 14 y 15, Lucas capítulo 6, verso del 12 al 18, en fin. Posteriormente, los profetas, recuerde que todo este es el cumplimiento de las profecías. Recuerde que ellos miraron de lejos, desearon ver lo que ellos miraban, oír lo que ellos escuchaban. Según Mateo 11:32, el oficio de profeta concluyó con Juan, donde dice que la ley y los profetas hasta Juan. Posteriormente habla de los maestros, que son los doctores en la versión antigua, las facultades, los dones de sanidades, ayuda, gobernación, géneros de lengua. Pero la parte esencial, la parte que es importante que podamos nosotros entender, es que al principio del verso dice: y aún nos puso Dios. ¿En dónde los puso? Dice: en la iglesia. Por eso que yo quería que usted leyera ese verso, usted lo viera, para que usted pueda ver lo que la escritura dice. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Así que al ponernos en la iglesia es para un servicio y operación y desarrollo. ¿En dónde? En la iglesia.
Eh, y cuando hablamos de los dones del Espíritu, una de las cosas que entendemos a través de la Escritura es la completa restauración de los dones a la iglesia, es decir, el acto o la acción de restaurar, de restituir, o sea, en otras palabras, de reponer, de devolver a la posición, es decir, al estado anterior sin omitir o excluir nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta enseñanza de la iglesia indica, o más bien dicho, está exponiendo que los dones estaban en la iglesia antes de la edad oscura. Es decir, ¿cuándo comenzó la edad oscura? La edad oscura comenzó en el año 325, en el concilio de Nicea, cuando la iglesia cayó en oscuridad. Recordemos que ese famoso concilio de Nicea fue llamado precisamente por Constantino. Se presentaron 318 obispos alrededor del mundo que se hicieron junta para reunirse en este evento histórico. Incluso Roma, solamente ni el obispo de Roma fue, solamente mandó a 2 representantes. En fin, de eso estamos hablando un poquito de historia. Pero Dios, cuando miró que ellos abandonaron la teocracia, es decir, la iglesia ya dejó de operar, ya no era Dios gobernando, sino ahora se convertía en un departamento del Estado, se convirtió en la religión oficial del Estado. Es cuando ella entró en oscuridad, sus escrituras fueron reemplazadas por credos, y pasaron muchas cosas en ese concilio. Y es lo que nosotros entendemos como la edad oscura. Y desde el año 325 hasta que la iglesia fue otra vez encontrada, no fundada, sino encontrada, el 13 de junio de 1903, donde ella se levantó y resplandeció, tal y como la escritura lo enseña en Isaías capítulo 60, verso 1 al 8. Y su cumplimiento profético de que ella se levantó es precisamente que en ese mismo año de 1913, en el mes de diciembre, es el primer vuelo de avión por los hermanos Wright, 12 segundos en el aire, 120 segundos de distancia volaron, y es el registro histórico que se registra, el cual es el cumplimiento precisamente de Isaías 68, donde dice quiénes son estos, ¿verdad?, que vuelan como palomas a sus ventanas. En fin, esta enseñanza de la iglesia expone que los dones estaban en la iglesia desde antes que ella cayera en oscuridad, pero también se entiende que cuando se levantó del lado del oscurantismo, los dones fueron restaurados completamente a la iglesia. Dios puso estos dones en la iglesia y son operados por el Espíritu Santo. Estos dones son manifestados a través de los miembros individuales de la iglesia. Y esto es algo hermoso porque estos dones son operados por el Espíritu Santo. El hermano Williams puede orar por el hermano José porque el hermano José estaba enfermo y Dios lo sana. Y esa es una manifestación del Espíritu Santo, el don de sanidad operando a través de ese vaso. En la siguiente ocasión, en vez del hermano Williams orar por el hermano José, ahora era la hermana Jessica que oró por el hermano José y también recibió sanidad. Es decir, el Espíritu Santo opera donde Él quiere y cuando quiere. Nadie es dueño de los dones. Y esto es algo muy importante que vamos a ir explorando en la Escritura. Y algo importante que queremos ver desde el verso 1 del mismo capítulo 12. Solo el verso 1, como dice hermano José. Ahí primera de Corintios 12, solo el verso 1 nada más. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Amén. El apóstol Pablo
estaba preocupado, estaba él exponiendo esta doctrina porque era necesario que la iglesia entendiera. Por eso dice, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. La iglesia debe estar consciente de la operación de los dones del Espíritu. Ahora, para que los dones operen, tiene que haber personas llenas del Espíritu Santo. Si no, ¿cómo va a operar? Esto es algo muy importante. Por eso que es importante que la persona se arrepienta, sea justificada, regenerada, haya experimentado la experiencia del nuevo nacimiento. Esa persona sea santificada y posteriormente bautizada con el Espíritu Santo y viva en santidad, para que esa persona pueda ser un vaso que Dios quiera usar en el momento indicado. Ahora, si leemos del verso 7 al verso 10, me ayuda Pastor Jorge. El verso 7, ¿verdad? Sí, al verso 10. Ahí del mismo capítulo 12 de Primera de Corintios. ¿Qué dice? Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y esto es algo, fíjese, importante, porque en el verso 1 le empieza, hermanos, yo no quiero que sean ignorantes concerniente a los dones espirituales, pero empieza él a profundizar, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bienestar de la iglesia. No es para bienestar propio, individual, sino de la iglesia. Y dice, porque la verdad a este es dada por el Espíritu, y todos los dones, los 9 dones que son descritos, son dadas por el Espíritu. Y es por eso que cuando llegamos al verso 28 que habíamos leído al principio, que aún nos puso Dios en la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles, profetas, doctores, facultades, luego dones de sanidades, ayuda, gobernaciones, géneros de lengua. Pero ¿qué dice el verso 31, hermana Esperanza? Dice, procura pues los dones mejores, más yo muestro un camino aún más excelente. Amén. Así que el apóstol Pablo, y esto es algo muy importante, porque nos dice que procuremos los dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corintios en relación a los dones espirituales que Dios había puesto precisamente en la iglesia, en ella. Y no existe ni la más mínima alusión de que alguno de los dones fueron puestos en algún otro lugar más que en la iglesia. Tampoco existe alguna declaración que indique que los dones entren o salgan de la iglesia mediante el recibimiento o exclusión de miembros. ¿Qué queremos decir con esto? Que gracias a Dios que los dones le pertenecen a Él y Él los opera cuando Él quiere y como Él quiere. Nadie puede decir, yo tengo el don de sanidad y como yo ya no quiero ir a la iglesia de Brentwood, ya no va a haber quien pueda orar por los enfermos en Brentwood. No, hermanos. Gracias a Dios que eso no puede ocurrir, porque los dones le pertenecen al Espíritu Santo. Aleluya. Esa es la confianza más grande que tenemos. Los miembros pueden ingresar a la iglesia y pueden ser excluidos de esta. No obstante, los dones están siempre
dentro de la iglesia y están en operación en toda su plenitud, siempre y cuando haya vasos, ¿verdad?, disponibles para que él use. Parece que la única base o fundamento seguro sobre el cual nos podemos apoyar o sostener con firmeza es el hecho de que los dones han sido conferidos a la iglesia y que el Espíritu Santo permite que estos se manifiesten a través de diferentes miembros en la iglesia en la forma que Él, es decir, que el Espíritu crea conveniente. Y esto es hermoso porque es el Espíritu Santo el que tiene el control de las cosas. Obviamente que el individuo no está capacitado, no puede usar estos dones en cualquier momento que la persona lo desee. Siempre será conforme el Espíritu Santo desee administrarlos. Gloria sea al Señor. Y esto es lo más hermoso que podemos nosotros tener, la plena seguridad que el Espíritu operará como Él quiere, cuando Él quiere, para la honra y la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo, sabemos que él ejerció el don de sanidad en varias ocasiones. Incluso la Biblia dice, ¿verdad?, que él agarraba pañuelos, los ungía y los mandaba y decía que lo usaran para poder orar por los enfermos. Así que podemos ver que el Espíritu operaba en esa forma con él. Pero en otras que él quería, no podía ejercerlo. Es más, hay un incidente en la Biblia que relata el instante en que Pablo se fue de un lugar dejando a un hermano enfermo. Esto hecho es una evidencia de que Dios no le otorgó el don de sanidad a él para que se manifestara a su discreción, sino es cuando el Espíritu quiera y como Él quiera. Algunas otras cosas acerca de los dones de las cuales podemos estar plenamente seguros, mis amados hermanos, es que estos han sido conferidos para la edificación, gloria a Dios, de la iglesia, de su cuerpo, y no para su devastación o su ruina. Así que hay beneficios en que la iglesia tenga personas llenas del Espíritu Santo y que los dones operen en la iglesia. Hay un gran beneficio. Cuando las personas se enferman, ¿a dónde acuden las personas? Acuden al médico. ¿Y dónde usted encuentra a los médicos? Casi por seguro de que encuentra un médico. ¿A dónde usted va? ¿Alguien me podría decir? A un hospital o a una clínica. Exactamente. Casi es garantizado que ahí en el hospital, como dice, o esa clínica, usted va a encontrar un médico. De esa misma forma tiene que estar en la iglesia. La persona que va a la iglesia, la iglesia tiene que tener estos dones en operación. Aleluya. Para que la persona, ¿a dónde irá? Si la iglesia no está operando ese don o los dones, ¿a dónde va a ir el individuo? Será una situación triste y lamentable que el individuo tenga que acudir a otros lugares en vez de venir al lugar donde Dios ha diseñado que los dones operen. Gloria sea al Señor. Así que esto es demasiado importante. Ahora, la posición en que la iglesia sostiene en relación a los dones no impide de que aquellos que no son miembros de la iglesia reciban los beneficios. Recuerde que el Espíritu Santo opera no en una persona solo porque es miembro. Él opera en una persona porque tiene el Espíritu Santo. Esa persona tal vez no sea miembro todavía, pero el Espíritu Santo puede operar a través de ellos. Y es por eso que vemos en el reino de Dios, donde solo Dios reina, vemos también sanidades divinas. Y esto es muy importante que entendamos. Nosotros creemos y enseñamos que la salvación, la sanidad divina, el bautismo del Espíritu Santo y otros beneficios adicionales son provistos para todos los que se reúnan, o más dicho, reúnan las condiciones o requisitos de que Dios demanda. Si alguien me pudiera ayudar con 1 Corintios 14:1. Según el amor y procurar los dones
espirituales, pero sobre todo que profeticen. Amén. La versión antigua dice muy importante, seguid la caridad, el amor en acción. Aleluya. Y luego dice, y procurad los dones espirituales. En otras palabras, no los deje a que, bueno, el Señor sabrá cuándo traerá el Espíritu Santo aquí a la iglesia un día, o a la congregación aquí un día. No, 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 procúralo, búscalo. Es necesario que arda en ti ese deseo y que nada lo detenga. Procura los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Especialmente en este capítulo 14 podemos entender y deducir que es más importante la predicación, porque eso es lo que es profetizar, es predicar. Nosotros no nos oponemos a que los miembros de la iglesia se preparen a sí mismos con el propósito de que los dones espirituales se manifiesten a través de ellos. Sin embargo, no aconsejamos el que se emplee demasiado tiempo en el altar buscando estos dones, como cuando alguien pasa a buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando usted viene, usted tiene que buscar y desear ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo operará en usted como Él quiere y cuando Él quiere. Y eso también no quiere decir que está mal de que usted diga, Señor, yo quiero que me des la bendición de que cuando yo ore por una persona enferma reciban sanidad. Eso no es malo, pero no debe de ser tu prioridad. Tu prioridad debe de ser de que tengas el Espíritu Santo dentro de ti, vivo y activo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Así que no sé si hay algún comentario o hay alguna pregunta de lo que estamos compartiendo, porque recuerda que lo más importante es de que cada uno de nosotros busque de Dios a fin de que estemos llenos del Espíritu Santo, para que cuando Él nos use, Él encuentre vasos dispuestos para usar. Él pueda inducir al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y se manifieste el don en cualquier ocasión que sea de necesidad. Aleluya. Gloria sea al Señor. Una pregunta, hermano. Amén, hermanito. Usted dijo que cuando Pablo oró, que no sanó a la persona. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Si recuerda, le voy a dar, ahorita que se me viene a la mente, si recuerda, dice la Biblia que él tenía un dolor bastante fuerte. Y cuando él oró al Señor, el Señor le contestó a Pablo, bástate con mi gracia. Quiere decir de que Dios no lo sanó. Lo que le digo, mi gracia es más que plenamente suficiente. Así es, amén. Y eso es lo que nosotros vemos. O sea, Dios hace las cosas como Él quiere. O sea, nadie obliga a Dios, sino al contrario, usted y yo nos sometemos a Dios. Si no mal recuerdo, creo que está en Primera de Corintios. Segunda de Corintios 12:9. Ahí está, léalo, hermano. Mire, no lo tenía aquí, pero voy a buscarlo. Segunda de Corintios 12:9. Ese es. Me ha dicho. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Pero empieza a mente
en el 8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Está hablando, ¿verdad? Del dolor que él tenía, o de la Del aguijón. el verso 8. Amén. Me escuchó que no, el internet como que está un poco. Si no mal recuerdo, también creo que está en Primera de Timoteo 5, donde me parece que Timoteo, no me acuerdo si era Timoteo o Tito, estaba enfermo del estómago. Y el apóstol Pablo le dice que no solamente Timoteo, bebiera agua, sino que Timoteo tomara 5:23. un poco de vino por causa del estómago y de sus continuas enfermedades. Timoteo 5. Exactamente, así que como podemos ver, hubo momentos donde el don de sanidad no se manifestó y el apóstol Pablo le dijo, mira, no te preocupes, tómate este jugo de uva para que te ayude en tu estómago. Así que son las bases que podemos nosotros ver de que hay momentos donde a veces por alguna razón u otra el Espíritu Santo no permite que sanemos. Recuerden, hay cosas que a veces el Espíritu Santo, o más dicho, Dios quiere tratar con nosotros. Y no es que Dios no escuche la oración, sino a veces Él quiere tratar con nosotros, nos está llamando a veces la atención. Y en vez de nosotros poner cuidado, qué es lo que Dios quiere de nosotros, y menos buscamos, o menos nos alejamos, o seguimos haciendo otras cosas que no es lo que Dios quiere que hagamos. Contesté su pregunta, mi amado hermano José. Sí, es que yo ya había leído eso. Lo que es en el 2 Corintios 12:8, lo que dijo el hermano, A ver, donde dice, respecto a los cuales 3 veces he rogado que se quite de mí. Yo antes había escuchado eso diferente porque pensando que la persona estaba pecando, entonces él había dicho que Dios ya no quería apartarse de Dios más. Pero no, yo sé que estaban mal entonces ellos, porque por eso es que yo hice la pregunta. no, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos aquí para que todos aprendamos y seamos edificados. Ese es mi deseo, gloria sea al Señor. Y cuando el Espíritu Santo nos bautiza y Él está activo en nosotros, quiere decir que los dones van a operar conforme Él quiere. Y cuando estos dones empiecen a operar, hay algo seguro que usted y yo tenemos que estar alerta, es de que habrá señales. Estas señales confirman lo que está en nosotros. Para ellos, Marcos capítulo 16, verso del 15 al 20. Y le voy a pedir a nuestra hermana Jessica que ella me busque Hebreos 2, verso 4. Mientras que alguien me lea Marcos 16, del 15 al 20. Marcos 16. Amén. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos
obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Ese es Marcos 15, No, 16, 15. 16, capítulo 16, verso del 15 al 20. Oh, que usted había dicho 15, Marcos 15, 16. Ah, perdón. No, Ah. era capítulo 16, 16. del 15 al Oh. 20. Gracias, hermano, por a estar atento a esto. Gloria sea al Señor. Así que como Amén. podemos ver, esto era fundamental, que Cristo no solamente hizo milagros, no solamente ellos fueron testigos, sino ahora algo importante. Él les dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Porque hay que creer y convertirse. Es decir, que creer y bautizarse. Creyere será salvo. Mas el que no creyere, lamentablemente, será condenado. Y luego dice: y estas señales seguirán a los que creyeren. Y esto es algo poderoso, porque dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero esto es tan importante porque me recuerda en una ocasión donde hubieron algunos que quisieron echar demonios, y el demonio los reprendió. Y era tan importante porque les dijo: a Pablo conocemos y a Jesús. Dice. Estoy parafraseando obviamente la escritura, pero es demasiado importante porque eso nos indica la necesidad de que el Espíritu Santo esté activo en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que va a operar y no va a ser nosotros mismos, nuestra propia lengua, nuestro propio entendimiento, sino será Él mismo el que va a manifestarse. Gloria sea al Señor. Y así que me llamó mucho la atención, porque en la escritura nos está diciendo claramente la que acabamos de leer, donde dice que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué poderosa palabra Cristo les estaba diciendo a la iglesia. Oh, Amén. gloria sea al Señor. Así que con esto yo quiero animarles, mis amados hermanos, que le demos lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que operar a toda capacidad en nosotros, en nuestra congregación. ¿Qué dice Hebreos 2:4, hermana Jessica? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Testificando juntamente con ellos Dios. ¿Con qué testificó Dios? Con señales y milagros y diversas maravillas. Y algo importante que no podemos ignorar: repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Amén. Amén. Una señal es aquello que proporciona la prueba de la existencia de algo. Fíjese bien lo que acabo de decir, Una señal es aquello que proporciona la prueba de la existencia de algo. En otras palabras, una señal es una marca. Así que qué tan importante aquellos que les gusta el AMP y hablamos de las marcas, el Espíritu Santo. Su operación es una de las marcas que identifica que somos la iglesia. La Biblia relata acerca de señales prominentes desde el principio de los escritos. Dios le concedió a Noé, recuerde, la señal del arco iris en el cielo. Dios le confirió a Abraham la señal de la
circuncisión, es decir, un sinnúmero de señales acompañó el ministerio de Moisés para probar a Israel y a Faraón que el poder de Dios estaba con él. Estas demostraciones continuaron hasta que el pueblo de Dios fue liberado completamente de la esclavitud. Las señales del Nuevo Testamento continuarán hasta que el pueblo de Dios sea emancipado en forma definitiva. Pero cuando hablamos de estas señales que seguirán a los creyentes, yo no sé si usted se ha preguntado, pero yo me he hecho esta pregunta. ¿Cuáles son las señales que seguirán a los creyentes? Como acabamos de leer, en primer lugar dijo, en mi nombre, hay un nombre poderoso. Necesitamos confesar que Jesús es el Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes. Él es nuestro Dios. En mi nombre echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, quitarán serpientes. Número 4, y si vivieren cosa mortífera no les dañará. Y número 5, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Jesús, el Salvador del mundo, la cabeza de la iglesia. Él algo dijo en el verso 14 de Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creyeren. Quiere decir que esto se va a desarrollar automáticamente. Amén. Fíjense que hay personas que buscan la señal sin buscar que el Espíritu Santo opere en ellos. Ellos quieren ver las señales para entonces ellos creer, quieren ver las señales para ellos decir entonces sí es de Dios, quieren ver señales. Pero cuando Dios opera, las señales fluirán. Jesús censuró a sus discípulos por su incredulidad. Y cuando usted y yo somos incrédulos, Dios nos va a dar censura. Recuerde, Jesús censuró a sus discípulos por su incredulidad y por la dureza de corazón. Si recuerdan, en una ocasión, los discípulos quisieron reprender los demonios de este hombre y este hombre los sacó persiguiendo a ellos. Y allá ellos fueron a buscar a Jesús para que Jesús viniera a ver lo que pasaba. Y dice la Biblia que Jesús reprendió al demonio de ese hombre. Y ellos le preguntaron, pero ¿qué pasó si nosotros hicimos todo lo que dijiste? Pero Jesús conocía el corazón y les dijo que la incredulidad de ellos, este hombre no había sido liberado, sino al contrario fue más a profundidad, donde dice que este género no sale sino solo con ayuno y oración. ¿Recuerdan Marcos capítulo 9? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 9, versículo 26, si no me equivoco. El 26 dice, entonces el Espíritu, clamando y segundiándoles con violencia, salió y él quedó como muerto, de mudo, que muchos decían, este está muerto. Siga leyendo. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hasta ahí tantito, hermana. Así que con oración
y ayuno. Así que es importante la consagración, aleluya, para que podamos realmente ver esto manifestarse. Sí, creo que en Marcos 16, en el verso 9, si no me equivoco, no, versículo 19 al 20. ¿Qué dice? 19 y 20. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y conformando la palabra con las señales que lo seguían. Amén. Así que, y confirmando la palabra con las señales. Aleluya. Así que podemos ver que estas señales acompañaron la predicación de los primeros apóstoles. Y esta también se manifestó en el ministerio del apóstol Pablo. Y recordemos, mis amados hermanos, hay una promesa. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gloria sea al Señor. Y obviamente hay otras escrituras que podemos leer detalladamente. Y les recomiendo que cuando con tiempo ustedes lean Hechos capítulo 28, verso del 1 al 10. Y lean Hechos capítulo 19, verso del 11 al 17. Pero para que estos dones estén operando, es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo. Pero la evidencia de ser recibido el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia inicial es el hablar en otras lenguas. Pero también hay otras evidencias, como lo habíamos hablado la semana pasada, los frutos del Espíritu. A ver, hermano José, ¿me ayuda con Romanos 6:22? Hermano Williams, ¿me ayuda usted con Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23? Hermana Jessica, ¿me ayuda con Efesios 5:9? Y Pastor Jorge, ¿me ayuda con Filipenses 1:11, por favor? Lo leemos, dice, mas ahora que habéis sido libertado de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos de santificación y como fin de la vida eterna. Aleluya. El Fíjese 23, bien, mas ahora, librados del pecado, porque ya no somos esclavos, ahora estamos en Cristo, y hechos siervos a Dios, servimos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Así que, hermanos, para que el fruto del Espíritu tenemos que recibir la santificación, porque si no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos? Si no hemos recibido la santificación, ¿cómo vamos a dar frutos? Recuerden, si no son frutos, son obras de la carne. ¿Qué dice Gálatas 5, 22, 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué dice Efesios 5, 9? Fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén y amén y amén. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad. Aleluya. Y Filipenses 1:11.
Filipenses 1:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Oh, perdón, Filipenses 1:11. Perdón. Oh, gloria a Dios. Una vez más queremos leerlo. Llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Realmente queremos servir a Dios. Realmente queremos darle la honra y la gloria a Dios. Realmente queremos que Dios viva y habite en nosotros, amados hermanos. Es extremadamente importante que seamos no solamente justificados, porque ya fuimos salvos, ahora seamos santificados y llenos del Espíritu Santo. Recuerde, el fruto del Espíritu es el producto. ¿Qué quiere decir? Es aquello que es producido o efectuado. El fruto del Espíritu es el producto del Espíritu. Sin un principio u origen, no puede haber fruto. Donde hay fruto es porque primero hubo origen, principio, nacimiento de algo. Hemos nacido de nuevo, tenemos que dar fruto. Para obtener el fruto de la santificación, un individuo tiene que haber sido libertado del pecado primeramente y venir a ser un siervo de Dios, según Romanos 6:22. Nosotros somos requeridos, hermanos, a llevar, es decir, a producir frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Recuerde esto, únicamente aquellos que han arrepentido pueden manifestar tales evidencias, según Mateo 3:8. Así que, definiendo los frutos del Espíritu brevemente y rápido, porque ya se me acabó el tiempo. El fruto del Espíritu: caridad, amor en acción. Dice primera de Juan 4:8 que amar a Dios y amar los unos a los otros. Juan 13:35. O sea, tiene que fluir naturalmente. El número 2, gozo. Tenemos que gozarnos en el Señor con gozo inefable, según Filipenses 4:4 y primera de Pedro 1:8. Tiene que haber paz, tener paz con Dios y los unos con los otros. Recuerde Romanos 5:1, primera de Tesalonicenses 5:13. Tiene que haber tolerancia, llevar con paciencia, sufrir. Primera de Corintios 13:4. Tiene que haber benignidad, es decir, el siervo del Señor debe de ser benigno. Recuerde Santiago 3:17 y 18, segunda de Timoteo 2:24. Tiene que haber bondad, porque el fruto que es producido por el Espíritu es en toda bondad, según Efesios 5:9. Tiene que haber fe, la fe que obra por la caridad no ociosa, dice Gálatas 5:6. Tiene que haber mansedumbre. Por medio de llevar el yugo de Cristo sobre nosotros, podemos ser humildes para con Dios y los hombres, según Mateo 11:29, Tito 3:2. Y por último, templanza. Es de vital importancia que el que mostremos este fruto del Espíritu, a fin de que seamos vencedores y ganemos la recompensa, según primera de Corintios 9:25. Pablo manifiesta en Filipenses 1:11 que es necesario ser llenos de los frutos de justicia, los cuales son producidos por el Espíritu de Cristo para la gloria de Dios. Yo les recomiendo en su tiempo libre lean Mateo capítulo 7, verso del 15 al 20, Juan capítulo 15, verso del 1 al verso 8. Y con esto pues concluyo la lección, al menos que haya alguna pregunta o comentario. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.